A continuación, en Radio High 96.3, un viaje por las ideas de nuestro tiempo, un recorrido por la agenda internacional, diálogos sin ataduras ideológicas y con nuestra mente bien abierta. Embajadores en línea, con el doctor Mariano Causino y la participación especial de Leandro Gorobiesky y Emilio Perina. Con un lenguaje claro y sencillo, simple como el que escuchamos de la gente que sabe. Embajadores en línea. Conduce Mariano Causino, todos los lunes y miércoles de 18 a 19 horas, en Radio High 96.3. Muy buenas tardes, 18:07 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Un día gris, feo, lluvioso, ideal para mate, tortas fritas y escuchar Radio High toda la tarde. Esto se llama Embajadores en Línea. Yo soy Emilio Perina y me acompaña Leandro Gorobiesky en esta tarea de hacerle el aguante, de acompañarlo, hacer de alguna manera de aparceros del embajador Mariano Causino. Leandro, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo va? Hola, Emilio. ¿Quiere hacer usted la apertura del programa? Porque nuestro invitado está esperando. Sí. Y me ve a mí tomar mate y comer bizcochitos y pronto va a protestar, pero yo lo conozco. Ah, tiene mate también el invitado. Muy bien, muy bien. Dale, Leandro. Bueno, estamos en Embajadores en Línea con la conducción de Mariano Causino, la colaboración de Emilio Perini, quien les habla Leandro Gorobiesky, lunes y miércoles de 18 a 19 horas por nuestra casa, la Radio Judía Latinoamérica, Radio High, @FM High por Instagram y Twitter, Radio High por Facebook y radiohigh.com, nuestro sitio web. Y nada, simplemente, bueno, hace poquitas horas nos enteramos del caso positivo de COVID-19 de Patricia Bullrich, una amiga de todos nosotros, así que... Un beso grande le mandamos. Y también que se cuide Guillermo, ¿no? Guillermo Yanco, porque bueno, Guillermito es un señor mayor, ¿vio? Así que hay que cuidarlo a Guillermo. Ahora que se recupere Emilio de esto y que pasen unos días de aislamiento, lo podemos llamar a Guillermo también, porque... Es gran idea la tuya. Vamos a hablar con Guillermo. Yo ahora le voy a escribir. Bueno, ¿sabés que el invitado que tenemos hoy estaba tratando de hacer cuentas, pero creo que hace unos 27 años que lo conozco? Se lanzaban en Argentina las AFJP y él era un periodista que cubría economía. Y yo trabajaba en una consultora que tenía 3 AFJP. ¿Cómo hacíamos esos milagros de tener 3 clientes del mismo rubro? No me preguntes, porque ya no me acuerdo. Estoy grande. China Wall. Bueno, está con nosotros el señor Claudio Chiarutini. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás, querido Leandro? Tanto tiempo. Un gusto verlos a los dos y lamento que no ande Mariano por acá. Un saludo enorme para él. Ya va a entrar Mariano, está atrasado unos minutitos. No sé si la autopista de internet está congestionado, qué le pasa, pero dijo que iba a llegar 10 minutos tarde, a lo cual me imagino que tiene que ver con alguna otra reunión que está terminando. Estamos los 3 sin saco y sin corbata, como corresponde, este programa dominical clásico del señor Chiarutini, que alguna vez me contó entre sus columnistas. Sí, señor, es cierto. Bueno, Claudio, no sé por dónde querés arrancar, porque dije, qué suerte que el entrevistado es Claudio, porque así trabajo poco. Mirá, le tirás el micrófono y Claudio algo va a decir, así que ¿por dónde querés arrancar? ¿Por la política si puedo nacional? Dar una clase de 3 horas sin parar de hablar en la universidad, un programa de radio casi es un juego, ¿no? Después de tantos años. A ver, temas hay muchos, lo que pasó en el Congreso de ayer se está llevando sin ninguna duda todos los comentarios. No quiero ser abusivo, se ha dicho mucho. Habíamos planteado en el informe reservado que yo tengo en Coordenadas y también en algunas charlas que doy ya hace varios meses que la pelea política se iba a trasladar a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial. Y hay que entender esto. Cuando desaparecieron los partidos políticos en la República Argentina, y justamente Patricia Bullrich tiene un libro sobre ese proceso de disolución del poder político, de los partidos políticos en nuestro país. Hoy tenemos movimientos básicamente personalistas y armados con alianzas que son momentáneas. Toda alianza en política en Argentina es momentánea.
y donde las personas se van acomodando según las conveniencias de la próxima elección, se acabó el diálogo político. O sea, ya no tenías estructuras que canalizaran el diálogo. Y roto el diálogo fuera del Congreso, tampoco podía haberlo adentro del Congreso. Entonces, cuando la discusión política no se dirime en el consenso, se va a la pelea. Y la pelea la podés dar en la calle, o un lugar que eligió Argentina y América Latina, que fue la justicia. ¿Y cuál es la piedra de toque? Los casos de corrupción, abuso de poder, violación de la Constitución Nacional. Esos son los tres grandes ejes de denuncias con el cual una fuerza ataca a otra fuerza. No casualmente, Cristina Fernández recibió más de 980 denuncias judiciales. La mayoría obviamente se cayó. Hoy quedan vigentes creo que menos de 20 y con peligro para ella menos de 3. Pero justamente el control del Poder Judicial es el control no solo del lugar donde se denuncia la corrupción de la política, a pesar de que en Argentina ningún político va preso por corrupción, salvo los perejiles, y lo digo así con todo respeto por quienes cayeron. Y entonces lo que tenemos es que hay que buscar el control del Poder Judicial, y entonces vos tenés el Ejecutivo. Si tenés el Legislativo y tenés el Judicial, entonces la democracia como definición pura comienza a trastabillar. Y lo que estamos viendo acá es una persona que está avanzando, tiene por su sticker, por comando, está manejando la Casa Rosada y ahora también por comando quiere manejar el Poder Judicial. Porque los populismos latinoamericanos de izquierda no conciben el poder compartido. Guarda, tampoco los militares concebían el poder compartido, no eran populistas, eran dictaduras. Pero lo cierto es que la política latinoamericana tiene una tradición de no compartir el liderazgo del partido con otras fuerzas. Quizás algunas excepciones en algunas partes podemos encontrar. El radicalismo es una fuerza que sí es demócrata, pero no es un partido de poder, es un partido de oposición. Nació como partido de oposición y se desarrolló como partido de oposición y está cómodo como oposición. Cuando le das el poder no saben lo que hacer. En cambio el peronismo es un partido de poder. Nació desde el poder. Y entonces está cómodo en el poder y se siente mal cuando no está en el poder. Coincidiendo con todos los planteos que haces, y precisamente para la época en que nos conocimos en la Argentina se empezaba a hablar mucho de la politización de la justicia, y yo de inmediato, en los programas que hacía en aquella época, empecé a hablar de algo que era mucho peor, que era la judicialización de la política. Hemos conseguido, después de 27 años, tener los dos males juntos. Es decir, tenemos una justicia politizada y, lo que es mucho más grave, una política judicializada, ¿no? En eso ha contribuido mucho Lilita Carrió y mucha otra gente. Ahora, vos recién hacías referencia al radicalismo y al peronismo, y no hay duda de que tal vez el radicalismo ha cumplido con ser un partido democrático, pero en la Argentina me parece que el problema que tenemos es con la República, con la división de poderes, con la rendición de cuentas, no tenemos un problema en el sistema democrático, lo tenemos mucho más separándolo en el sentido de república, ¿no? Pero el problema es que la república está cimentada, entre otros valores, de los partidos políticos. Si ya una de las patas trastabilla y te contamina a los otros valores de la democracia, la concepción de democracia liberal guarda con esto, democracia liberal moderna, porque otro es el concepto de democracia socialista, populista. Y esto hay que entenderlos. Es una democracia entre nosotros, entre los que somos de la misma ideología, donde o el que está al mando manda y escucha a los otros los reclamos que pueda hacer, pero solo a los otros. Y va a tener que ser un caso muy interesante. Cristina solo habla con los oficialistas que le gusta. O sea, se puede sentar con Grabois, pero por ahí no se sienta, no sé, con alguno de los PTP, PTM, PTS o partidos comunistas chiquititos que tiene el kirchnerismo. Por ahí se sienta con Juan Grabois, pero no se sienta
cómodamente con el movimiento Evita. Digo, dentro del propio universo, esa nebulosa de desechos de gomas que componen el kirchnerismo, algunos se pueden sentar con Cristina y otros no se pueden sentar nunca. Por más que y de golpe... Hugo Moyano, que hoy jura fidelidad a Cristina, no se puede sentar con Cristina. Esta es la realidad. Pero de golpe, además, Cristina, perdóname, Leandro, porque me viene bien el comentario de Claudio sobre el comportamiento tan especial y tan arbitrario, diría yo, porque es la palabra que le va, de Cristina, de elegir quiénes son sus interlocutores, que en el Senado hace lo mismo. Hemos visto muchísimos presidentes del Senado que cuando suben a la banca de presidencia del Senado, ya sea porque reemplazan al presidente titular o por lo que fuera, actúan con ecuanimidad. En la última sesión del Senado, Cristina maltrató a varios senadores de la oposición, los interrumpió, los chicaneó. A Humberto Schiavoni le dijo: señor, usted está leyendo. Era obvio que Humberto tenía un machete al costado. Está prohibido leer en el Senado, por eso a mí no me gustan, porque también puede tener un teleprompter, no puede leer en la computadora. El reglamento del Senado prohíbe leer los discursos, uno los puede Senado incorporar. Y diputado, las dos cámaras. Bueno, claro, sí, tenés razón, yo estaba ahora muy metido en el Senado. Terminó de hablar Humberto Schiavoni y hablaron dos senadores K, uno de ellos Parrilli. Los dos leyeron descaradamente y además dijeron que estaban leyendo. Parrilli 3 veces le dijo: leo textualmente. Y ahí no hubo una reconvención de la presidenta del Senado que se pusiera en plural, así en estricta. No podemos pedirle al kirchnerismo que sea democrático porque por esencia la raíz de Cristina Fernández no es democrática políticamente hablando. O sea, desde que asumieron en sus primeros cargos en Santa Cruz demostraron su tendencia. Bordeaux nos habla de lo que llama el hábito, el hábitus del político. El político, como comienza en sus primeros pasos, repite. Entonces, necesariamente, que Cristina no va a cambiar, a transformarse en una demócrata de partido republicano en las elecciones norteamericanas. No olvidémonos, esas son fantasías que tiene uno. Lo mismo que Alberto Fernández. A mí me gusta mucho cuando aparece la versión del Alberto Fernández dialoguista, rubio y de ojos celestes, que va a dar un vuelco copernicano de 360 grados, y lo digo a propósito, no es que me equivoqué, lo digo a propósito, 360 grados, y resulta que un día se va a levantar y decir: soy un demócrata, y se acabó el tiempo de Cristina. Nah, esas cosas en política no existen. El problema es que mucha gente en política de la oposición cree que puede pasar esto. Bueno, antes de darle la palabra a Leandro, que te quiere preguntar algo, quiero recordar dos cosas sobre esto último. Rosendo Fraga siempre dice que los políticos pueden cambiar de ideología, pero no de estilo. El estilo los acompaña toda la vida, como decía Claudio Chiarutini recién, que es con quien estamos conversando. Y un amigo de la casa con quien hicimos un chat anoche charlábamos con Lucas Delfino, compañero también de Chiarutini de la universidad, y Lucas recordaba en ese chat que estábamos con mi hijo y alguna persona más, que yo ya hablaba mal de Alberto Fernández hace 11 años o 12. Me dice: vos lo tenías muy junado, Alberto Fernández, como un chanta, yo lo como un conocí a mentiroso. Alberto Fernández yendo a visitar a un periodista amigo. Claro. En Acción por la República. Claro. Yo iba porque mis amigos de política le estaban armando el partido a Caballo en la provincia de Buenos Aires. Que yo hice un pueste para que se reunieran justamente. O sea, que yo ya ahí ya lo conocía a Alberto Fernández. Conocía a algunas de las mujeres que fueron perseguidas por Alberto Fernández también desde la Subsecretaría de Seguro. Digo, está bien, uno Alberto Fernández lo conocía. Lo que sí debo decir es que este Alberto Fernández es un Alberto Fernández ralentizado, mucho menos astuto, con una virulencia discursiva que no tenía antes, con la mecha extremadamente corta, no soporta la más mínima crítica, y con una tendencia al delirio personalista que no lo tenía cuando era jefe de gabinete, lo cual está demostrando algo. Alberto Fernández quizás fue el mejor jefe de gabinete de la historia argentina, pero sin ninguna duda una cosa es obedecer y otra cosa es mandar. No sabe mandar y no puede Leandro. mandar. Bueno. Mariano, ¿cómo estás? Espérate que saludo.
Saludos yo al dueño de casa. Muy bien. Claudio, ¿cómo estás? Perdón que llegué tarde, Emilio, Leandro. Bueno, pero los venía escuchando en el auto, muy interesante los comentarios de Claudio. Pero Emilio, estabas hablando vos, Leandro. No, hola Mariano, ¿qué tal? No, la verdad que sí, sumamente interesante la charla y antes de entrar a la pregunta para Claudio, me sumo a lo que decía Emilio recién, que en general los políticos pueden cambiar de ideología, pero nunca cambian de estilo, y eso se ve claramente en el oficialismo, digamos, con Alberto Fernández y Daniel Scioli, ¿no? Los dos fueron candidatos a presidentes del kirchnerismo. Bueno, Scioli probablemente en su discurso había cambiado de ideología en algunas cosas, pero sin embargo en su estilo, en sus modos y en su forma de ser no se podía sacar de encima el traje de político formateado bajo el ala de Carlos Saúl Menem, ¿no? Y Alberto Fernández pareciera que se ha formateado con la proyección de Néstor Kirchner, ¿no? Él parecería que lo quiere imitar en todo momento. Y obviamente es una obsesión, Leandro, tenés toda la razón. Es una obsesión. Vos fijate que en el anuncio del tema de la deuda, él necesita construir su liderazgo. Entonces vos podés construir tu liderazgo per se, o tenés poder generar tu liderazgo a través de otro. Yo soy el heredero de. Hoy lo que Alberto Fernández se pelea, ¿quién es el heredero de Néstor? Si Cristina o él. Y al decir, yo estaba con Néstor, porque él dice, nosotros hicimos muchas cosas con Néstor, y la deja a Cristina de lado. En el discurso hay un apartar a Cristina muy lentamente de su figura. Si bien se somete a su agenda, discursivamente trata de mostrar que él es otro nuevo liderazgo dentro del panperonismo, cosa que no funciona por ahora. Ustedes saben, muchachos, que tanto es así lo que están diciendo que hoy vi en las redes un video que está distribuyendo la gente de ATE Disparate. Digo ATE Disparate porque es un sindicato del Estado que propone destruir el Estado en general, donde las figuras que aparecen son solo Alberto y Néstor, con la idea de que vamos a poner la Argentina de pie. Imágenes de la Plaza Rosada, cara de uno, cara del otro, cara de uno, cara del otro, y gente que el otro día se hizo el anuncio de la deuda externa, del canje. La verdad que el canje es exitoso. Vamos a estar en default dentro de 4 años. Pero digamos que la operación tuvo una buena adición, están pagando mucho, pero tenías un triunfo para mostrar. Tenías 99%, que es un número que impacta para la gente que no sabe. Vos tendrías que haber estado con 2 minas, con 2 coristas atrás, el champán haciendo así y revoleando canapés. La cara de Alberto Fernández era del hombre que se le acaba de morir Dylan. Massa estaba tapada directamente la cara para que no la vieran. Y Cristina tenía una cara de eso espantosa. Y estaban anunciando un canje exitoso de deuda. Entonces vos decís, flaco, vos sabés que las crónicas de los periodistas te muestran que Cristina entró a la Casa Rosada, se fue al busto de Néstor y le puso así la mano, como si fuera la imagen de la Virgen María. Y que Coxi no se habló con el Alberto Fernández, porque ella no tiene oficina en la Casa Rosada. Digo, fíjense cuando nosotros decimos qué fuertes son y cómo vayan a hacer en el Congreso. Por dentro es una bolsa de gatos. Y están todos peleados. Y lo que digo es, que se peleen no implica que estén débiles, implica que están peleados. Son muy efectivos a la hora porque tienen una oposición que es gaseosa. Ayer estaba Negri negociando una cosa, Ritondo negociando otra, Patricia Bullrich diciendo por WhatsApp otra y arengando Fernando Iglesias en el medio del recinto con Wando Wolf. Entonces vos decís, pará, ¿quién manda acá? ¿Quiénes mandan? Entonces Massa se aprovecha en el medio y con su posición hipócrita, que es un gran maestro de la hipocresía, fue y hizo la paparruchada reglamentaria que se hizo en el día de ayer. Y lo peor de todo esto, que ya es malo en su descripción, es que no tenemos novedades de Mauricio Macri, ni siquiera un tuit.
Bueno, entendemos que el expresidente Macri está regresando a la Argentina en las próximas horas. Hoy, ¿no? No sé qué día exacto, pero Me parece que hoy. lo que sucede es que Macri ha optado por una política de silencio. Yo creo que el rol de los expresidentes en la Argentina es difícil porque históricamente no ha funcionado bien, con excepciones. Tal vez Alfonsín encontró un rol en la expresidencia, ¿no? Sí, también hay que recordar, Mariano, que el Pacto de Olivos quizás después fue del una de las peores accidente, cosas ¿no? que le pasó a Argentina. Sí, Guarda. pero diría que el rol de Alfonsín como expresidente tal vez en algún sentido hasta puede ser más reconocido que el rol de presidente, pero no es que yo estoy elogiando, lo que quiero decir es que la figura de Alfonsín se valorizó más después que inmediatamente después de dejar la presidencia, en gran medida con aquel accidente, recordarán ustedes que tuvo él 10 años después de dejar la presidencia. En Río Negro. Claro, porque en Río Negro cuando estaba de gira, creo que era cerca de Chipoleti. Sí, porque al momento de dejar la presidencia la imagen de Alfonsín era muy mala porque recordemos que dejó el país 6 meses antes, el gobierno 6 meses antes en condiciones desastrosas, ¿no? Alfonsín se transforma en padre de la democracia 10 años después de tener la democracia, no durante su gobierno. Exacto. O sea, es una construcción mediática posterior que armaron desde dentro del propio radicalismo para poder ampararse los alfonsinistas como poder. El alfonsinismo dominó el Partido Radical 20 años Sí, y lo transformó en una estupenda fuerza que llegó al gobierno derrotando el peronismo y lo dejó con 3% de los votos con Leopoldo Moró. Exacto. Ahora, el expresidente Macri tiene que construir una situación, un rol, con el agravante o la dificultad adicional de que Macri no es un dirigente político tradicional, aunque a esta altura... Mauricio, Mariano, con que hubiese puesto esto, un tuit que dijera: felicito a los legisladores de Juntos por el Cambio por el rol que cumplieron ayer para evitar que se violentara el reglamento del Congreso de la Nación. Si no respetamos la verdadera democracia, nuestro futuro no es positivo. No chocás con el peronismo, no los mencionás, no decís a masa, no me... lo que felicitás a tu gente. Y la gente que fue a la calle, ayer hubo gente a las 3 de la mañana frente al Congreso, citada por redes sociales, esos tipos son heroicos. Y vos tenés que felicitar a esa gente que son tus militantes, en algunos casos tus dirigentes. Entonces yo no dudaría en poner una foto de esa gente, y si fuera el consejero de Mauricio Macri le pondría: gracias a ustedes por ir a la calle a defender la democracia. Bueno, es si yo así fuera como Mauricio se hacen los Macri, te países. tendría en mi equipo de comunicación, Claudio, querido. No sé. Durante todo el macrismo fui prohibido en la Casa Rosada. ¿Por qué? Fui A ver, absolutamente vetado ¿Qué? por la Casa Rosada. Punto. ¿cómo fue eso? ¿Cómo? A ver, explica, ¿cómo es que fuiste vetado? Simple y sencillamente, hubo gente que se acercó. Yo nunca busqué trabajo de nada, no me interesa ser funcionario público. Pero con otra persona acercamos propuestas y acercamos ideas. Y la respuesta que tuvieron es: con ese tipo no hablen. Nunca supimos de dónde apareció el veto, de quién apareció el veto, pero la persona que yo tenía a mi lado necesitaba trabajo en ese momento, trabajando conmigo. Necesitaba trabajo. 3 veces estuvo a punto de entrar en la función pública. Las 3 veces lo bocharon por estar en mi programa. Entonces digo, indiscutiblemente pedí entrevistas a ministros para sacarlos al aire, a legisladores, y la respuesta que recibía en mi producción era que no, con Claudio no. En ningún ministro, ningún funcionario importante del gobierno anterior conversó Nadie. A los 6 meses dije: fue un placer, muchas gracias, muchachos. Lo cual me libera, porque a mí no me gusta hacer, si bien he tenido, lo bueno de tener clientes políticos como he tenido y como tengo, es que no interrumpen mi rol como periodista, porque están en situaciones que no están dentro de mi, digamos, de mi escenario, de mi panorama de análisis político. Entonces eso me da libertad. Pero la verdad que es una lástima. O sea, tuvimos tuvimos un gobierno con una pésima comunicación, pero tan pésima que quizás le costó la presidencia de la Nación. Tuvimos un manejo del sistema de medios de comunicación que fue vomitivo.
¿Quién entra a un lugar y echa a 900 personas? Si sos inteligente, agarrás a 900 personas y le haces hacer un cable con una casetilla a los 900 4 veces por día, si no los querías tener. Si hay algo que te enseña la política argentina, que los aliados se consiguen con billeteras, no con cachetazos. Tenés que ser muy fuerte con el cachetazo para conseguir aliados. Bueno, déjame decirte una cosa. Mira, hoy por hoy, Massa fue vomitado por el macrismo puro, por el marcospeñismo. Emilio Monzó fue vomitado por el marcospeñismo puro. Espert era fácilmente seducible y tentable dentro de la estructura macrista. Y Gómez Centurión también fue echado de la estructura macrista. Es decir, aquellos que le plantan voto al macrismo eran gente que podrían estar englobados dentro del macrismo si hubiese sido generoso en su armado político. Déjame decirte una cosa como exfuncionario, que estoy primero en gran parte de acuerdo con lo que decís, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido mal, y las veces que he sido funcionario no lo he hecho, es llegar y echar gente sin conocerlo. Primero te tomás unos meses para conocer la gente que tenés adentro. Eso de echar, no vienen, llegás, entre otras cosas, para traer los tuyos. Me parece sumamente malo para el sistema político argentino. Y yo no lo hice, ni llevé los míos. 40. Emilio, echaron 900 y sumaron 40. Si vos me decís que trajeron 900 periodistas de reemplazo, te digo, mirá, hasta por ahí estás cambiando gente de una... Pero no, trajiste 40 tipos. Entonces digo, echaste por echar para armar lío y para armar bardo. Pero yo no quiero acá pegarle al gobierno macrista. Digo, creo que no te trajimos para hacer historia, te trajimos para que hagas futurología. Claro, yo lo que digo de Mauricio Macri, la carta astral queremos, Claudio. Tiene que hacer una comunicación en donde él abrace a su militancia. ¿Qué es lo que hace Alberto Fernández el día sábado o domingo? Se sentó en un programa de televisión y estuvo 3 horas hablándole a su militancia. Porque ese programa de C5N lo ven militantes propios. ¿Qué le hizo él? Le regaló a su presidente, le dijo, miren, esto soy, ¿me quieren o no me quieren? Ahora, ¿hizo eso porque su imagen también está cayendo entre los propios? Obvio, sin ninguna duda. Si algo están demostrando los últimos 2 meses las encuestas, es ya la imagen negativa es superior a la positiva. 2, 3 puntitos, 4, según el trabajo. Y lo que está empezando a perder es en las clases, sobre todo en las clases más bajas, las que están sufriendo, las que cuando quieren ir a laburar a la calle, a poner la manta y vender algo, le dice que no la policía del propio municipio, o la bonaerense, que esa gente es toda votante propia, es todo C2D1, gente que está con la subvivencia. Si no venden un par de medias en el día, no compran un pedazo de carne, olvídate. A ver, en el conurbano bonaerense hoy se están celebrando cumpleaños y se hace canasta, se junta plata para dar de regalo milanesas. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí. Claudio, la charla está muy interesante. Déjame hacer una consulta que creo que también vas a poder aportar muchísimo. ¿Cuál es la relación hoy de Alberto Fernández y su círculo con los medios? No con C5N ni con los grupos de medios, sino con el abanico de medios independientes, por así decirlo, independientes de la pauta. Porque Biondi, si sos amigo de Biondi, te atiende el teléfono. Espera, Claudio, dejemos tu respuesta para hacer la pausa que tenemos que hacer. Vos de esto entendés mucho más. Ahora tenemos que irnos a una pausa y te dejo esa pregunta y la idea de si recordás una caída tan abrupta en tan poco tiempo de una imagen presidencial. Pues, apelo al consultor Claudio Clarentini más que al periodista. Vamos. Nos vamos a una pausa, Mariano, y seguimos conversando con Claudio. Ya volvemos, muchas gracias. Bueno, ¿estamos al aire, Emilio? Sí, estamos. Bueno, estábamos conversando con Claudio Chiarutini. Leandro, ¿por qué no da las vías de comunicación? Que hay gente que se suma en la segunda media hora del programa. Y seguimos conversando con el gran consultor, analista político, politólogo
y periodista don Claudio Chiarutini. Una personalidad que se expande, ¿eh? No deja de crecer su humanidad. Una personalidad que además ha impuesto una moda en la política argentina, empezando por el PRO, que es esto de no usar corbata, ¿no? Sin saco y sin corbata, claro. El PRO lo copió a él. Bueno, y hoy, gracias por los conceptos. Estamos rompiendo récord de audiencia, ¿eh? Tengo muchos mensajes. Está Nava, Rubén Sadé. Sí. Muy divertidos con Claudio. Está bueno, embajador Pascualito también nos está escuchando. Embajadores en línea, con la conducción de Mariano Causino, la colaboración de Emilio Perina, quien les habla Leandro Goroyeski, lunes y miércoles 18 y 19 horas por Radio High, la radio judía de Latinoamérica. Medios de contacto, @FM High, Instagram y Twitter, Radio High, Facebook y fmhigh.com. Nos pueden ver por streaming, escuchar y además deambular por el sitio de noticias que tiene la radio. Seguimos, Emilio, Mariano. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, Claudio, dale. Dos. La primera es la relación actual del gobierno con los medios. Es muy buena porque tienen un sistema de distribución de información muy rico. Yo recibo todas las gacetillas de todos los ministerios, la verdad que muy buena información te mandan. Te puede gustar o no lo que te mandan, pero digo, te están mandando y te tienen en cuenta como periodista. Este es el primer dato. Lo segundo es el acceso a los jefes de prensa. Rápidamente hicieron circular los teléfonos de todos los jefes de prensa de todos los ministerios. Me maravilló cuando anunciaron el impuesto a los ricos. Dieron a conocer no solo el texto del impuesto a los ricos, sino el speech de defensa del Frente de Todos para los medios del proyecto y una lista de 17 sindicalistas, legisladores y funcionarios con su jefe de prensa para responder preguntas. Entonces digo, había una estrategia muy sólida por detrás para esto. Hay una pauta muy interesante que el Grupo Clarín es el gran beneficiado y hay pauta para casi todos, no para los periodistas como uno, pero sí para los medios, para las radios, incluso radios muy chicas, reciben su grajea de publicidad oficial y tienen un control puntilloso de lo que dicen los periodistas de oposición. Tanto es así que yo he logrado confirmar que en mis programas de radio y los que hago en YouTube, más lo que puedo llegar a escribir, todo es seguido y tengo una carpeta en el Instituto Patria. Por ejemplo, que es algo que ya tenía en el gobierno de Néstor Kirchner, que era un portal de noticias donde estaba todo. ¿Por qué? Porque ellos toman los argumentos de los periodistas y funcionarios opositores, los unen con Big Data y farman respuestas. Por eso de pronto un día vos haces un comentario y a los 2 días hace Alberto Fernández diciendo algo y decís, me está contestando a mí. No, lo hacen con trabajo de Big Data, porque ellos tienen una estrategia que es combatir argumentos, porque la ducha la plantean desde el punto de vista discursivo en algo que se llama la pelea por la comprensión del entorno. Es decir, ¿estamos bien o estamos mal? Vos tenés tu percepción personal, pero si yo te digo que está todo bárbaro, la Argentina, el 80% de la industria anda bien, que se está recuperando la recaudación fiscal, que Argentina rebota más rápido que el resto de los países, que ellos están sorprendidos de la velocidad de recuperación, vos empezás a poner en duda tu realidad. Y decís, bueno, andará todo bien y yo estoy quedando mal. Entonces, eso es una lucha importantísima en la política moderna, donde gobiernan los medios de comunicación, que es la comprensión de tu entorno y de la realidad. Con respecto a la caída de imagen de Alberto Fernández tiene un problema muy grave de origen. Es el presidente que asume con la menor imagen positiva al primer mes de mandato. Fernando de la Rúa fue electo con el 51% de los votos. Cuando asume, al primer mes tenía 78% de imagen positiva. Para que tengamos un dato, Cristina, en el año 2011, recordemos en reelección y viudez, asume y al primer mes tenía casi 90% de imagen positiva. Alberto Fernández gana con el 48% y asume con el 62% de imagen positiva. Muy poco en realidad para un presidente. Y desde ahí
baja hasta casi 46 puntos prepandemia, pierde durante el verano 20 puntos, en la pandemia, ya te dijo Mariano, sube de vuelta la curva, según algunas encuestas 90% de imagen positiva, yo nunca tuve ningún dato por estilo, sí vamos a darle 80-85%, que sí es calculable, porque estábamos todos con miedo, el presidente nos cuidaba, entonces sí había un apoyo a las medidas de él, pero no, y eso fortificaba su imagen. Hoy está en 45, 46, 48% de imagen positiva, según la encuesta. O sea que perdió todo lo ganado durante la pandemia y hoy está como el día 15 de marzo del año pasado, de este año. Claudio, no, quería hacer un comentario con respecto a esto. A mí me parece que hay que tener en cuenta en todo momento en el análisis sobre la imagen de este gobierno que la administración Fernández Kirchner no es un gobierno nuevo, sino que es el cuarto mandato kirchnerista, de modo tal que todo el desgaste acumulado durante 12 años y medio del primer gobierno de Néstor, más los 2 de Cristina, hay que tomarlo en cuenta, más todas las apariciones de casos de corrupción que surgieron después, etcétera. De modo tal que para hacer un análisis objetivo creo que hay que computarle eso, porque no es que acá el reloj del taxi se puso en 0. Acá hay un acumulado. Tomando tu concepto que es interesante, hay que decir que los 4 años de mal gobierno para la opinión pública del macrismo le dio aire, o sea, le permitió recuperar parte de ese terreno. Sin duda. Este es el punto. Ganado, ¿no? A ver, el mal gobierno de Cristina es el triunfo de Mauricio Macri. El mal gobierno de Macri es el triunfo de Alberto. El mal gobierno de Alberto, ¿de quién será el triunfo? Totalmente, como dice Turco Asís, la derrota, digamos, el fracaso del que te sucede te purifica y te mejora. Por eso es que... Está pasando con Axel Kicillof y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Exacto. María Eugenia Vidal está creciendo en las encuestas, que es una barbaridad, es un cohete lo que está haciendo en las encuestas esa mujer. Bueno, y Rodríguez Larreta, que está gobernando, tiene la mejor imagen de la Argentina, e incluso hay gente que dice, bueno, con Macri no estábamos tan mal, y la figura de Macri se está, no digo rehabilitando, pero paró de caer, me parece. Ahora, sí, sin duda. Lo que te quiero preguntar, precisamente hablando del futuro, vos, Claudio Chiarutini, vos dirías que acá estamos en presencia de un ciclo político que se ha iniciado en el año 2003 y que tuvo una pausa que fue el 2015 al 2019, o estamos en presencia de un ciclo político que comenzó en el año 2013 y que tuvo una pausa en el 2019. Es decir, acá hay un ciclo largo comenzado... No, son dos ciclos políticos. Uno de la centro izquierda y otro de la centro derecha, solapados en el tiempo. Pero a ver, estamos viendo la reconfiguración del viejo peronismo y la reconfiguración de la vieja derecha argentina radical. O sea, entendiendo la derecha argentina con el radicalismo como un todo. Hoy el radicalismo murió, sigue en lo institucional, pero murió como partido y está tomando esta nueva envergadura que hoy llamamos genéricamente Cambiemos o Macrismo, sin ser puramente macrista, obviamente. Y lo otro es un kirchnerismo que también tuvo su etapa kirchnerista y que ahora está teniendo su etapa albertista, pero es un neoperonismo que hay que llamarle de alguna forma. El grave problema es que en el medio de estos dos mares, como vos bien describís, hay una capa intermedia que no se sabe cómo acomodar, que es yo le llamo peronismo de paladar negro, que es el peronismo del interior, el peronismo que representan los gobernadores, que representan los sindicalistas, que esos no saben para qué lado ir. Algunos en su momento apoyaron a Macri, en algún momento apoyaron a Cristina, en algún momento enfrentaron a Cristina, hoy están enfrentando a Alberto. Digo, es ese peronismo intermedio de paladar negro que no saben dónde ubicarse, que Emilio Monzó y compañía dice, me lo llevo yo, que Pichetto dice, me lo llevo yo, que algún gobernador va a aparecer diciendo, me lo llevo yo, y que en algún momento Alberto Fernández dijo, este va a ser mi pata de poder. Muy interesante, Claudio Chiarutini, lo que nos estás contando. Ahora, también queda fuera de la representación vastos sectores de la clase media que no han sido representados ni por la anterior versión de Cristina Fernández ni por el macrismo y que
no han recibido Vos nada. sabés que Te quiero preguntar... hay múltiples facetas de forma de ver las cosas. Sí, Tenés razón eso. en algo. El votante independiente que un día se cansó de Cristina y le regaló el voto a Macri, se cansó de Macri y se lo regaló a Alberto. Bueno, ese votante independiente, yo ya te lo puedo asegurar, ya no está más con Alberto. Bueno, ese es el que termina decidiendo elecciones, a mi juicio. Pero te quiero hacer una pregunta en estos últimos minutos. Nos quedan 10 minutos de programa para charlar con Claudio Chiarutini, un sabio Claudio, con los años. Además, se educó en la UCES, en una carrera que dirigía el señor Causino con Leandro Goroyeski a su lado, así que tuvo muy enorme buena... placer de haber sido de la primera camada de esa carrera y de haber colaborado de lo mío a armar. Y hoy todavía sigo siendo adjunto en opinión pública. Muy bien. Decime, Claudio, me gustaría, me quedó preguntarte por Telam, pero la verdad que Telam no es tan importante. Si querés, comentame cómo la ves. Y quería preguntarte directamente, ¿qué ministros te parecen los mejores del gobierno de Alberto Fernández y qué ministros te parecen los peores? Ganadores y perdedores, diría Definamos qué es mejor. Si es mejor para el país o si es mejor para la función del presidente de la nación o si es mejor para las necesidades de Cristina. Entonces tenemos que empezar a definir para quién es mejor. A ver, el mejor sin ninguna duda, el mejor para el modelo de Cristina es sin ninguna duda Martín Guzmán, que es un hombre de Cristina. Sin ninguna duda los ministerios de la mujer, de cultura, son ministerios que imponen la ideología kirchnerista. No, que te hagan hablar con él. ¿Tienen gestión en este momento? ¿Vos ves que sí, te obligan a hablar con él, te crean gabinetes, se están trabajando muchísimo bajo tierra, hacen un montón de acciones en donde tratan de imponer estas ideologías nuevas. Esto para Cristina. Para Alberto, te diría que hasta ahora no tiene ninguno, el único que está funcionándole bien es Miguel Pelle, que más o menos le maneja un poquito el Banco Central. Él cree que Guzmán en propio, pero está equivocado. Culfa, la verdad que hoy anunció gran parte de las 62 medidas, son todo lo mismo, sustitución de importaciones que fracasaron. Los 48 gobiernos anteriores que quisieron hacerlo fracasaron, pero ahora dicen que va a funcionar. Y por el otro lado, mucho crédito y mucha coordinación de crédito y muy poquita de grabación impositiva. O sea, te doy plata más o menos regalada para los amigos del gobierno, así tenemos una élite empresaria que nos quiera. Y por último, te diría que en función de las necesidades de país, ya cuando nos anunció el gabinete de Alberto Fernández, nos dimos cuenta que era un gabinete sin seniority, de baja calidad, y lo ha demostrado su baja gestión. Si vos ponías a Santiago Cafiero en el primer gobierno de Alfonsín, en el primer y segundo gobierno de Menem, dudo mucho que lo colocaran como coordinador en algún ministerio. Y hoy es jefe de gabinete. Un presidente débil, sometido a la agenda de Cristina, sin los votos y sin un proyecto de armado político personal, con un gabinete de baja calidad, te da el resultado que tenemos en este momento en las calles. Mariano. No, yo creo que indudablemente es un gabinete de muy bajo nivel en promedio. Para empezar, un gabinete que tiene 25 ministerios en un país como este no es serio directamente. También debo reconocer que Macri cometió ese error de tener un montón de ministerios. 23. El área económica Cristina 21, o sea, el próximo va a tener 27. El área económico dividido en 1000 pedazos. Y después tiene ministros que han sido muy malos, ¿no? Con experiencia, pero muy malos, como por ejemplo la gestión de Ginés González García realmente es patética. Agustín Rossi ha mejorado mucho en su relación con las Fuerzas Armadas. Está haciendo algunas compras. El otro día vi un portal de gente que estudia en la UCES también, o que estudió en la UCES, un portal de defensa viendo cuál es la estrategia de compra. La verdad que con esa estrategia de compra hay que temer seriamente un ataque de Haití. Bueno, yo creo que estamos no muy lejos de eso. Después, por otro lado, la Cancillería
Bueno, Felipe Solá es una persona que no tiene conocimiento del tema. Felipe Solá hay que tomar un asado con él, hablar de fútbol, un poco de mina, está todo lindo, gran muchacho, buen tipo, no hay ningún drama, para una buena noche para divertirte. Ponerlo en la canciller. Tener un canciller que no hable inglés es decidir no estar en contacto con el mundo. Punto. Se llame Felipe Solá, se llame como se llame. Y si no tiene un estudio universitario relacionado con las relaciones exteriores, estamos hablando de historia, política, estamos hablando hasta de abogado, la verdad que es colocar, un ingeniero agrónomo no puede estar manejando relaciones exteriores. Que me perdone Felipe Solá, que se enoja mucho conmigo, pero lo tengo que decir, o sea, la gente que sabe cómo embarazar a preñar a una vaca, no necesariamente tiene idea de cómo se creó y se firmó el Tratado de Tlatelolco. Bárbaro, es la primera vez en este programa que no soy yo el que lo atiende a Felipe Solá. Bueno, no me queda claro qué opinás del actual canciller Felipe Solá, porque Claudio Chiarutini siempre con un lenguaje capcioso. Diplomático. Sí. ¿Y cómo has visto las designaciones, dado que este programa se trata de embajadores en línea, que sigue la política exterior, cómo has visto la designación de algunos embajadores en los destinos más relevantes? Acomodaron gente amiga en lugares que esperemos que el cuerpo diplomático de la Cancillería salve. O sea, Brasil. Scioli es una persona que sabemos que no va a buscar choques, pero también cuando llegó lo recibió el vicecanciller. Debe ser la primera vez en la historia argentina, brasilera, que cuando llega un embajador nuevo argentino a Brasil lo recibe un vicecanciller y no el canciller de Uruguay. Bueno, pero pocos días después presentó cartas credenciales ante el jefe de Estado. No creo... Hubo gestiones muy amigables desde ciertos lugares. Te diría que hubo un muy buen llamado de alguien que dijo no le hagan eso. Ahora, las relaciones argentino-brasileras deben estar pasando por su peor momento en 50 años, ¿no? Seguro. Yo creo que desde que se fue la dictadura de los años 70, o la Revolución Argentina. Bueno, cuando había un mal momento en los 70, pero una gran gestión del entonces embajador en Brasil, Oscar Camilión, pudo destrabar la situación y hubo una cumbre entre Figueiredo y Videla. Precisamente se cumplieron 40 años ahora. En el año Era 80. por Yacyretá el tema, ¿te acordás? Era básicamente por el río Paraná. Pero, bueno, y el llamado ese, Claudio, ¿qué nos podés comentar? ¿De qué zona vino el llamado? Lo que puedas decir. Me parece que el llamado lo hizo un señor que ha tenido algunos brotes psicóticos últimamente. No. Fue alguien muy importante del peronismo que hoy no está en el poder. ¿Qué está en el poder? Bueno, está en el poder. Pero no importa, no es por el caso, lo que digo es... Además, está bien la descripción que ustedes hacen de la relación argentina-brasileña, pero también es la primera vez desde la década del 70 que hay un presidente de Brasil que no quiere algo que se parezca al Mercosur. Lo dijo muy claramente en la campaña electoral que a él no le interesaba el Mercosur. Él consideraba que hoy el Mercosur tenía maniatado la potencial de crecimiento y desarrollo de Brasil en sus acuerdos comerciales, lo cual es cierto como diagnóstico. El Mercosur como está no le sirve más ni a Argentina ni a Brasil, ni siquiera ya le sirve para quien fue creado el Mercosur, que es el Pacto Automotriz Común. Hay que rehacer el Mercosur de cero pensando en una integración internacional muy fuerte, muy grande, protegiendo quizás algunos sectores muy seleccionados, pero también estableciendo variables muy fuertes. Yo creo que lo poco que he leído, lo mucho que leí de los acuerdos firmados con la Unión Europea son un paraguas bastante bueno para comenzar una negociación del hilado fino. Claudio, estamos sin tiempo, nos tenemos que ir. La última pregunta, pero me tenés que responder con una sola palabra. ¿Quién va a ganar la elección norteamericana a tu juicio? ¿Biden o Trump? Biden. Muy bien. Se jugó Claudito. Muy bien. Señores, Claudio, muchas gracias. Te vamos a llamar nuevamente antes o después de noviembre para felicitarte o pasarte la factura. Dale. Muchas gracias por habernos acompañado.
hemos estado hablando con el gran doctor Claudio Chiarutini, profesor, licenciado, un experto en política, en ciencia política, ciencia de la comunicación, consultor de empresas, periodista. Bastante licencioso también, yo que lo conozco bien. Bueno, y Emilio Perina, hoy estuvo haciendo consultoría también, ya vamos a comentar. Bueno, y un cariño para Patricia y Guillermo Yanco. Esperemos que Patricia esté bien, sabemos que está bien. Bueno, el virus nos tenemos que acostumbrar a convivir con él porque si no va a ser imposible. Leandro, Emilio, nos vemos el lunes, perdón. Lunes estamos aquí de vuelta a las 18. Gracias, un buen fin de semana y gracias a Daniel que nos puso al aire hoy. Gracias a Daniel que ha reemplazado a Juan Leanza. Bueno, un gran abrazo, gracias a todos. Un abrazo. Esto fue Embajadores en Línea, idea y conducción, Mariano Causino, con la participación especial de Leandro Gorobieski y Emilio Perina, producción periodística, Santiago Konstantinovsky. Nos encontramos el próximo lunes a las 18 con más Embajadores en Línea.